El silencio dentro de la cabaña era tan espeso que parecía que bastaría un susurro para romperlo como vidrio. Afuera, entre los abetos cubiertos por la niebla densa de la madrugada, apenas se filtraba un débil resplandor. El amanecer luchaba por imponerse, bañando el porche de tablas agrietadas en un fulgor pálido. Dentro, el aroma a café frío y madera mojada llenaba el ambiente. Caleb, un hombre endurecido por la soledad, pasaba la piedra de afilar sobre su cuchillo, concentrado como quien lleva repitiendo el mismo gesto más tiempo del que recuerda. Su camisa arrugada tenía manchas de hollín y sudor, y su rostro curtido mostraba la inexpresividad de quien ya ha sobrevivido demasiado. Aquí, en el remoto corazón de Sierra Azul, ni siquiera las señales de radio lograban colarse. Por eso, cuando se escuchó un golpe fuerte en la puerta, Caleb se tensó como un resorte. No era un golpe casual. Era urgent. Decidido, tomó su escopeta del rincón y la cargó de manera precisa y silenciosa. Se pegó al marco de la puerta, atento, cada músculo preparado. Otro golpe, más débil esta vez. Con un solo movimiento, Caleb giró la manija y abrió de golpe, encañonando hacia afuera. Lo que encontró frente a él lo dejó sin respiración, una figura de rodillas, casi desplomada. No era humana, o no del todo. Su piel era de un tono violeta oscuro, casi irreal bajo la lluvia persistente. Sus ojos, completamente dorados, lo miraban fijamente, brillando como faros en la oscuridad. El cabello, lacio y negro como ala de cuervo, pegado a su rostro. Vestía un traje ajustado y desgarrado en varios sitios, de donde aún emanaban heridas frescas. «Déjame entrar», susurró con una voz que sonaba a eco de otro mundo. «Puedo ofrecerte algo que no encontrarás aquí». Caleb no bajó su arma. Cada instinto le gritaba que la echara. Sin embargo, algo más antiguo, enterrado en su interior, le impidió cerrar la puerta. Detrás de la mujer, la niebla parecía agitarse, como si algo más acechara. Con un gruñido, dio un paso atrás. Ella, sin perder tiempo, se deslizó dentro y se desplomó junto al fuego apagado. Sangre y agua manchaban el suelo de madera. Él la vigilaba, atento, mientras ella sacaba un pequeño cilindro de su cinturón, con movimientos hábiles, sellaba las heridas cauterizándolas con un zumbido agudo. Caleb no entendía el artefacto, pero sí entendía el dolor. Ella estaba acostumbrada a soportarlo sola. La extraña criatura habló entonces. Su nombre era Lyra, y no había llegado allí por casualidad. Huía. Había sido parte de un consejo ancestral en su mundo, ahora perseguida por saber secretos que otros querían enterrar para siempre. Caleb no respondió de inmediato. Las brasas de la vieja chimenea chisporroteaban, proyectando sombras que bailaban a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, Caleb sintió algo distinto: duda. Mientras Lyra comía lentamente el pan rancio y la sopa recalentada que le ofreció, su historia empezó a tomar forma. Su pueblo había sido casi aniquilado, sus líderes cazados uno por uno. Ella era una de las últimas portadoras de la memoria raíz, una red biológica que conectaba a los de su especie mediante pensamientos y recuerdos colectivos. Cuando la noche avanzó y la lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes, ambos escucharon un crujido afuera. Sin palabras, entendieron. Los perseguidores habían llegado. Caleb sacó de un escondite en el suelo 2 mochilas polvorientas. Sin dudarlo, Lyra y él salieron por la puerta trasera, adentrándose en la espesura. El bosque parecía tragárselos, envolviéndolos en su manto húmedo. Sus pasos eran firmes, medidos. Se dirigían hacia las cavernas de Piedra Vieja, un antiguo refugio olvidado en los mapas, donde Caleb alguna vez se ocultó del mundo. Lyra, ligera y alerta, guiaba a veces con gestos que parecían conversar con el entorno. Tocaba troncos, murmuraba palabras en un idioma quebrado y extraño. Caleb no preguntaba. En el fondo, sabía que ya había cruzado una línea invisible al abrir aquella puerta. Llegaron a la entrada oculta entre rocas cubiertas de líquenes. Adentro, el aire era denso y cargado de humedad. Con la vieja linterna de Caleb, avanzaron hasta una sala natural donde apenas quedaban rastros de la minería de décadas atrás. Allí, bajo la escasa luz, Lyra explicó lo esencial. Necesitaba llegar a la torre hundida, un enclave olvidado donde otros como ella se refugiaban. Si conseguía llegar, podría restaurar la red perdida de su gente. Si no, su civilización terminaría de extinguirse. Caleb escuchaba en silencio, como quien acepta un destino que nunca quiso. Al final, solo asintió. Al amanecer, salieron nuevamente. El bosque se había transformado en un mar de niebla. Cada paso los adentraba en el valle de rocas quebradas,
un terreno hostil y desconocido donde ningún cazador común se atrevería a seguirlos. Y mientras el viento aullaba como una bestia herida entre los árboles muertos, Caleb y Lira se movían como sombras en un mundo que ya no les pertenecía, escapando no solo de quienes los cazaban, sino también del pasado que los había forjado. El viaje empezó envuelto en un silencio denso. Samir iba delante, marcando el paso con precisión, mientras Liana lo seguía tan ágil como una cazadora en su terreno. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más siniestro. Raíces torcidas sobresalían como garras, y las ramas colgaban pesadas, cubiertas de líquenes viejos como ruinas olvidadas. El viento se colaba entre los troncos huecos, trayendo consigo murmullos rotos que parecían fantasmas. Samir conocía esa clase de calma, la misma que precedía a una tormenta o una trampa. Se detuvieron un momento en un arroyo barroso. Samir se agachó para beber, mientras Liana permanecía de pie, los ojos dorados fijos en el bosque al otro lado. Sin girarse, susurró algo que heló la sangre de Samir. «Nos siguen». No dudó de ella. Ya había sentido esa punzada incómoda en la espalda, esa certeza de que no estaban solos. Apretó los dientes, ajustó su mochila y siguió adelante, escopeta en mano. Los desfiladeros de espina negra los recibieron como una boca abierta de piedra. El suelo era un mosaico de grietas profundas y barro. La luz del sol apenas tocaba la tierra bajo el cielo cubierto, tiñendo todo de un gris enfermo. Cuando cayó la tarde, Samir y Liana encontraron refugio entre dos peñascos. Encendieron un fuego pequeño, apenas una chispa escondida entre las piedras. Mientras Samir preparaba un abrigo improvisado, Liana se acercó a una pared de roca, puso la palma sobre ella, y murmuró palabras en un idioma que parecía más un susurro de viento que lenguaje. Durante la cena, un trozo de pan duro y carne seca, Samir rompió el silencio preguntándole algo que no podía seguir guardándose. «¿Por qué yo?» Liana lo miró largo rato, luego bajó la mirada como si midiera sus palabras. «Porque no perteneces a este mundo ni obedeces sus reglas. Porque viste la verdad y elegiste la soledad». Samir no respondió, pero algo en él cambió. No era orgullo, no era entendimiento. Era como si por primera vez en años alguien hubiese visto lo que él mismo había olvidado de sí. Horas después, cuando el fuego era apenas cenizas y el aire pesaba como plomo, Samir sintió la vibración. No era el retumbar de pasos ni el viento. Era algo más, el murmullo de una nave aproximándose. Liana ya estaba de pie, los ojos entrecerrados. «Llegaron antes de lo esperado», susurró. El sonido creció, un zumbido que parecía doblar el aire mismo. Samir entendió de inmediato, los cazadores estaban allí. La nave invisible rasgaba el cielo, demasiado avanzada para dejarse ver, pero demasiado brutal para no sentirse. Sin perder tiempo, recogieron lo poco que tenían y huyeron a través de una garganta profunda cubierta de maleza. Samir sentía cada músculo gritar de esfuerzo, pero no podía parar. Liana avanzaba con la ligereza de un animal salvaje. El zumbido de la nave se intensificó. Una luz azulada rasgó el bosque. Buscaban activamente, sabían exactamente a quién seguían. Después de una huida frenética, encontraron una estructura abandonada. Una vieja estación meteorológica devorada por la maleza. Se refugiaron en el interior, trabando la entrada con restos de metal oxidado. Bajo la tierra, en una sala de control casi intacta, tomaron un respiro. El zumbido afuera era más fuerte, como una tormenta furiosa buscando entrar. Samir preguntó a Liana si quería rendirse. Ella, con calma, respondió que si deseaba entregarla, no se resistiría. Pero si aún estaba allí, era porque sabía que el problema no era ella. Era algo mucho más antiguo. Antes de poder decidir nada más, un rugido partió la noche. Un rastreador terrestre, una criatura horrenda enviada por sus perseguidores, había encontrado su rastro. Debían moverse, aunque eso significara exponerse. Samir abrió un conducto de drenaje y ambos se deslizaron hacia la espesura nocturna. Emergieron en un cañón cubierto de niebla espesa. Sobre sus cabezas vieron descender una nave distinta, elegante, oscura, vibrante como un ser vivo. No era enemiga, era una de las suyas. 3 figuras bajaron de la nave, 2 soldados armados y una figura más alta, envuelta en un manto translúcido, con tatuajes brillando en su piel. Sin hablar, la figura encapuchada se acercó a Liana. Se comunicaron en un idioma que Samir no entendía, pero comprendió que algo importante había cambiado. El líder, en un español quebrado, se dirigió a Samir. «No eres como ellos. Por eso vives». La criatura indicó hacia la nave. «Debemos irnos. Lo peor aún no ha llegado».
Sin dudarlo más, Samir aceptó. Apretó la mano de Liana y subieron juntos. Dentro de la nave, las paredes vibraban con energía viva. El aroma dulce en el aire no aliviaba el peso de saber que la persecución apenas comenzaba. Desde la ventana, Samir vio al rastreador emerger de los árboles. Una bestia enorme, sin ojos, rugiendo hacia el cielo. Aunque la nave se elevaba, Samir sabía que esa cosa no olvidaría su olor. Horas después, en la vasta atmósfera, fueron llevados ante el líder. Su nombre era Arven, uno de los últimos guardianes de su raza. Le explicaron que Liana era una grieta en el dominio del imperio, una chispa capaz de encender rebeliones. Samir entendió poco de sus palabras, pero captó lo suficiente. Estaba atrapado en algo mucho más grande que cualquier cabaña perdida en el bosque. El mapa estelar proyectado en la pared mostraba un planeta lejano, cubierto de niebla púrpura. Ahí empezó todo, dijo Arven, y ahí debe terminar. Mientras la nave viraba hacia el infinito, Samir, por primera vez en años, no sintió miedo. Sintió propósito. La nave avanzaba suave, deslizándose entre corrientes de luz y campos de asteroides como si navegara en su hogar. No había vibraciones ni motores atronadores. Solo un desliz silencioso, casi como un susurro, cada maniobra precisa y medida por una inteligencia que entendía cómo moverse sin violencia. Durante las primeras horas del trayecto, Samir se mantuvo en silencio, observando. No preguntaba, no interfería. Solo escuchaba. Arven y el resto del consejo discutían en su lengua, proyectando mapas y datos que se expandían como bruma sobre las paredes translúcidas de la nave. Liana formaba parte activa de la conversación. Su postura, su voz, todo en ella era distinto ahora. Ya no era la fugitiva agotada que él había encontrado en el bosque. Había recuperado su estatura, su temple. Se movía entre los suyos como un estandarte que inspira, como un faro encendido en medio de una tormenta. Una noche, o algo que parecía noche en la inmensidad del espacio, Samir fue llamado a una pequeña sala, un jardín interior flotante. Plantas de colores irreales vibraban suspendidas en esferas de líquido. No había lámparas, la luz emanaba de raíces vivas, como un susurro vegetal. Allí estaba Liana, esperándolo. Su túnica ligera caía como agua sobre su cuerpo, y su piel brillaba suavemente, viva, renovada. Cuando Samir entró, ella le sonrió con una mezcla de gratitud, pena y decisión. Con una voz baja, distinta a todas las veces anteriores, le explicó que el planeta al que se dirigían, Velora, era más que tierra natal. Era el último santuario de su especie. En su corazón ocultaba algo sagrado. El núcleo vivo, una estructura de memoria colectiva capaz de despertar a todos los suyos dispersos a través de la galaxia. El imperio había buscado el núcleo durante generaciones, destruyendo todo a su paso. Pero solo ella, Liana, conocía su ubicación exacta. No por mapas, no por coordenadas, sino porque lo llevaba impreso en su sangre. Samir la escuchaba, sabiendo que su vida anterior, la del hombre solitario escondido en el bosque, había quedado atrás. Él no era guerrero, ni héroe, solo un hombre roto. Pero algo en las palabras de Liana encendía una chispa olvidada dentro de él. Ella colocó una mano sobre su pecho. No necesitaba comprenderlo todo, le dijo. Solo necesitaba seguir siendo quien era. Alguien que eligió abrir una puerta cuando todo en su interior gritaba que debía cerrarla. Días después, el espacio interestelar quedó atrás. Cruzaron zonas protegidas por antiguos escudos, donde la luz parecía distorsionarse, como si el tiempo mismo retrocediera. Velora surgió ante ellos como un orbe envuelto en nubes violetas, respirando un aire denso y misterioso. Arven explicó que, aunque el imperio patrullaba a los alrededores, aún no bloqueaban el acceso. Tenían una sola oportunidad, un descenso rápido, silencioso, hacia la zona norte, donde las viejas estructuras de los santuarios tal vez seguían en pie. Samir recibió un equipo adaptado a su cuerpo, una armadura ligera y un arma alienígena calibrada para su velocidad y fuerza. Sabía que no era indispensable para ellos. Lo entendía. Aún así, estaba allí, decidido. La noche del descenso, la nave se volvió un solo latido contenido. Las luces internas palpitaban con un ritmo lento. Liana se preparó. Su armadura ceremonial se ajustó a su piel como una segunda vida, viva, vibrante. Samir la vio transformarse en algo más que una sobreviviente, en un símbolo. No intercambiaron palabras. Solo un gesto, un acuerdo silencioso. Cuando tocaron la superficie, el aire caliente y pesado de Velora los envolvió. Esporas luminosas flotaban en la oscuridad,
como estrellas atrapadas entre ramas retorcidas. Samir descendió la rampa con sus sentidos disparados. Cada paso sobre el suelo blando parecía resonar en algo profundo, como si el planeta mismo los examinara. A su lado, Liana caminaba firme, guiada no por mapas, sino por recuerdos enterrados en su propio cuerpo. El equipo del consejo avanzaba como sombras, cubriendo flancos, protegiendo su avance. Velora era un bosque interminable de árboles tan altos que ocultaban el cielo, sumergiéndolos en un atardecer eterno donde el tiempo perdía sentido. Horas caminaron siguiendo un patrón de raíces vivas que parecían susurrar direcciones. Samir dejó de confiar en su brújula. Solo confiaba en ella. Donde Liana pasaba, algunas flores se abrían para disipar depredadores, y ciertas piedras vibraban con sonidos graves, como saludándola. Ella no solo caminaba sobre Velora, era parte de Velora. Finalmente, llegaron a una hondonada natural, un anfiteatro cubierto de musgo fosforescente. En el centro, una espiral de roca surgía del suelo, como la columna vertebral de una criatura dormida. Samir sintió una presión sutil en su interior, como si el mismo aire tirara de él hacia adentro. Era el acceso al núcleo. Liana avanzó sola. El resto, incluido Samir, se quedó en la periferia, respetando el momento. Ella sonrió, no como agradecimiento, sino como reconocimiento. Todo, cada paso, cada decisión, los había llevado hasta aquí. Liana entró en la espiral. Lo que ocurrió dentro, nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Una oleada de energía barrió el bosque. Samir cayó de rodillas. Imágenes cruzaron su mente. Veras estelares, canciones antiguas, niños de ojos brillantes, civilizaciones nacidas y destruidas. Cuando volvió en sí, Liana emergía diferente. Una estructura orgánica de filamentos pulsaba sobre su espalda como una corona viva. Había conseguido lo que había venido a buscar. Pero la tregua fue breve. Un disparo rasgó el aire, impactando contra las rocas. Gritos y alarmas resonaron entre los árboles. Una nave imperial se precipitaba, descendiendo entre llamas y escombros. Samir apretó su arma y se lanzó hacia el frente. No había tiempo para pensar. La batalla había comenzado. Los proyectiles enemigos explotaban en ráfagas de energía violeta, pero los guardianes respondían con una precisión mortal, como si cada movimiento estuviera escrito en sus venas. Sin embargo, la desventaja era clara. No estaban en su terreno. Samir se mantenía cerca de Liana, disparando sin descanso a todo lo que se acercaba. Ella, por otro lado, no retrocedió ni un paso. Alzó las manos, activando su corona dorsal. Un estallido de energía recorrió el aire, desestabilizando a los atacantes más cercanos. Samir observó, atrapada entre el asombro y el terror. Ya no era solo una mujer. Ella era algo más, algo inmenso, un núcleo viviente de poder. La batalla fue corta, brutal. Tras una descarga que partió la tierra en dos, una de las naves enemigas fue alcanzada por una ráfaga descontrolada, desviado por la voluntad de Liana. La nave cayó a lo lejos, envuelta en llamas. El silencio regresó, pero no era el mismo. Era un silencio pesado, denso, como si el planeta entero hubiera respirado aliviado. Samir permaneció entre los restos humeantes de los invasores. Su arma aún caliente, los pulmones exigiendo aire a grandes bocanadas. Sus piernas temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por sus venas, por la magnitud de lo vivido. A su lado, Liana se mantenía erguida, la corona dorsal aún emitiendo pulsos de energía que se expandían por el entorno como ondas en un lago. El bosque había cambiado. El planeta había respondido. Ailsara estaba despierto. El silencio era absoluto, pero no ofrecía paz. Era el tipo de quietud que surge cuando algo antiguo se despierta y todo el universo parece contener la respiración. Samir sintió una vibración que comenzaba en el suelo, una corriente profunda que ascendía por las raíces de los árboles hasta las copas más altas. No era un sonido, sino una sensación que calaba en el esternón, un llamado sin palabras. Liana caminó hacia el centro del claro, donde las huellas de la batalla aún se disipaban en el aire. Se arrodilló, colocando sus palmas sobre la tierra. Cerró los ojos, su respiración acompasada con la vibración del planeta. Entonces surgieron, no de la tierra ni del cielo, sino de los propios árboles. Formas altas, delgadas, cubiertas con una corteza viva que se desprendía a medida que avanzaban. Eran los ancestros, los últimos vestigios de una civilización que se había fundido con su planeta cuando el imperio los arrinconó, siglos atrás. Samir los observó con asombro, sintiendo una mezcla de reverencia y temor. No eran fantasmas,
No eran cuerpos. Eran manifestaciones conscientes de la memoria de Ailsara, seres formados de energía y recuerdos. Se desplazaban entre planos, deslizándose por la realidad como si ya no les ofreciera resistencia. Rodearon a Lyanna en completo silencio. Samir quiso intervenir, protegerla, pero algo en él le dijo que no debía. Este no era su momento. Solo observó, sabiendo que lo que estaba presenciando trascendía lo humano. Los ancestros se comunicaban con Lyanna a través de una danza de luz. No había sonidos, solo pulsos, vibraciones, imágenes que se proyectaban directamente en su mente. Samir la sintió fugazmente. Una ciudad bajo la tierra, un mar que canta, un sol que lloró cuando la traición lo enterró. Finalmente, uno de los ancestros, el más alto de todos, se volvió hacia Samir. No tenía rostro, pero Samir sintió su mirada penetrar en su conciencia. Una voz resonó en su mente, o al menos su eco. Tú también portas memoria, aunque aún no lo sabes. Samir no comprendió, pero esas palabras quedaron grabadas en lo más profundo de su ser. Las figuras comenzaron a desvanecerse, no como humo, sino como si se reintegraran al mismo tejido del planeta. Lyanna se levantó lentamente. Su expresión era solemne, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Se acercó a Samir, colocó una mano en su hombro y le dijo, con calma firme, «Nos han aceptado. Ailsara nos dará lo que necesitamos para liberar los mundos». Samir no preguntó qué significaba eso. En su interior, ya lo sabía. El planeta había activado una defensa ancestral. Ya no estaban solos. Lyanna era más que una heredera. Ahora era la encarnación de una voluntad dormida que había decidido despertar. Esa noche, acamparon junto al claro. Estaban protegidos por una barrera de energía sutil que emanaba del propio suelo, un manto invisible que los mantenía a salvo. Los guardianes vigilaban, pero Samir sentía que ya no era necesario. El bosque los cuidaba. Samir penes puro dormir. Su mente revivía cada momento vivido dentro del núcleo, el contacto con los ancestros. Algo en él había cambiado, como si una parte antigua de su ser, enterrada por generaciones, hubiera comenzado a despertar. En la madrugada, Lyanna se sentó junto a él, envuelta en su manto ceremonial. Miraron juntos las estrellas o lo que el cielo de Ailsara permitía ver a través de sus nubes violetas. Lyanna le explicó que el Consejo enviaría una señal desde el núcleo, un llamado a todos los planetas bajo el dominio del Imperio. No sería un ataque, sino una revelación. Una verdad transmitida no con palabras, sino con memoria pura, imposible de refutar. Un recuerdo colectivo que expondría las mentiras del régimen. Samir sintió que esa guerra también era suya. El amanecer de Ailsara no era como en la Tierra. Aquí, el cielo se descomponía en capas de colores vivos, como si el planeta respirara luz. Era un despertar profundo, orgánico, que iluminaba no solo la vegetación, sino también a quienes caminaban sobre su superficie. Samir, desde la cima de una colina, observaba el fenómeno con humildad y asombro. A su lado, Lyanna sostenía un fragmento cristalino extraído del núcleo, un conducto amplificador que canalizaría el mensaje a todo el universo. El plan estaba claro. Usando el vínculo entre Lyanna y el núcleo, amplificado por la tecnología simbiótica del Consejo, transmitirían una ola de memoria pura a través de las antiguas redes planetarias, muchas de las cuales aún permanecían activas bajo el control imperial. No era solo un llamado a la rebelión. Era una revelación que no dejaría espacio para la manipulación. Aquellos que recibieran la transmisión no podrían mirar hacia otro lado. Lo que verían no era una ideología, sino la historia que el imperio había enterrado con sangre. El Consejo preparó el ritual de transmisión en el claro, justo donde las raíces del núcleo emergían a la superficie. Lyanna se posicionó en el centro de un círculo de energía, rodeada por los guardianes y Samir, quien, aunque aún no comprendía su papel completamente, sabía que no podía estar en otro lugar. Los técnicos del Consejo conectaron los cristales de memoria a los nodos energéticos. Una pulsación vibró en el aire. El inicio había llegado. Samir sintió el calor de la tierra bajo sus pies, cálido como si algo lo reconociera. Lyanna alzó los brazos, y la corona dorsal comenzó a brillar con una intensidad nunca vista. El cielo se abrió, no literalmente, pero Samir lo sintió. Una onda de luz se propagó en todas direcciones. Los árboles vibraron al unísono, como si fueran cuerdas de un instrumento cósmico. La transmisión comenzó, y desde los planetas más cercanos hasta las colonias perdidas en los extremos del sistema, cada ser sensible recibió las imágenes. La traición, la masacre, la resistencia, la verdad.
Todo transmitido como una experiencia directa, como si los receptores lo vivieran en carne propia. El efecto fue inmediato. En decenas de mundos, los soldados imperiales dejaron caer sus armas, confundidos por la avalancha de memorias. Ciudades enteras se paralizaron al ver la imagen de Lyanna, no como una fugitiva, sino como la portadora del recuerdo. En zonas rurales, los antiguos pueblos se levantaron en defensa de la verdad. Incluso entre los altos mandos, algunos líderes se quebraron al reconocer que el imperio que habían servido no era más que una máquina de olvido. La fracture era irreversible. Y todo había comenzado en una cabaña olvidada del bosque terrestre. Samir observó en silencio, sintiendo la energía atravesarlo también a él. No estaba conectado como los demás, pero una parte de él sí lo estaba, profundamente. Lyanna lo miró durante la transmisión, y entre ellos surgió algo que no necesitaba palabras. Él la había salvado una vez. Ella lo había transformado para siempre. Ahora eran parte de algo más grande que sus propias historias. Eran símbolo y acción, corazón y voluntad. Horas después, cuando la señal cesó y el aire recuperó su densidad natural, el planeta guardó un silencio definitivo. La tarea había concluido. Lyanna, agotada pero plena, caminó hacia Samir. No necesitaban discursos ni despedidas. Se abrazaron, no como guerreros ni aliados, sino como dos seres que, contra toda lógica, habían encontrado sentido en el otro. Le ofreció quedarse, ser parte del nuevo mundo que estaban por reconstruir. Samir, mirando el horizonte púrpura de Aelsara, supo que ya no tenía razones para regresar a la soledad. Con el paso de los días, el imperio se desmoronó en oleadas, no por guerras, sino por la verdad. Lo que habían querido borrar ahora florecía en todos los rincones. Lyanna fue coronada oficialmente como guardiana del recuerdo, pero no aceptó el título de reina. Dijo que las eras de las coronas habían terminado, que la memoria era de todos. Samir, por su parte, se convirtió en puente entre especies, en símbolo viviente de que incluso un humano ordinario, un hombre roto por su pasado, podía ayudar a encender una revolución. Vivieron en Aelsara, en una casa construida cerca del núcleo, entre árboles que susurraban con cada viento. Nunca necesitaron más, porque desde ese día, ni el planeta ni el universo ni ellos volvieron a ser los mismos.